No sé cómo empezar esto sin parecer una hija de puta. Lo peor es que no fue una traición de una noche. No fue un desliz. Fue algo que hice con la conciencia tan despierta como cuando me tomo el café por la mañana. No estaba borracha. No estaba enfadada. No buscaba venganza. Lo hice porque quería hacerlo. Y eso, créeme, es lo que más duele después. La cosa empezó una tarde cualquiera. Un jueves. Zaragoza, centro. Llovía. Estaba saliendo del gimnasio y pasé por delante del Hotel Alfonso, como 1000 veces antes. Pero ese día, justo cuando cruzaba la puerta giratoria para resguardarme unos segundos, vi lo que no tenía que ver. Marcos, mi marido, salía de ahí. No solo. Salía con una mujer. Rubia, joven, escote ridículo para febrero. Él reía. Ella también. Iban tan pegados que ni notaron que yo estaba a 2 metros, de pie, con la mochila mojada en el suelo. No hice escándalo. No corrí a preguntarle nada. Me giré, volví a la calle, crucé sin mirar y me metí en una cafetería cualquiera. Temblaba. No de rabia, sino de claridad. En 10 segundos entendí todo. Las noches con reuniones de última hora, los fines de semana donde prefería quedarse a dormir por el cansancio, incluso su repentino gusto por los perfumes más caros. No necesitaba pruebas. Lo vi en su cara. No era culpa. Era entusiasmo. Y ahí me entró una sensación que no había sentido en años, libertad. Esa misma noche, cuando llegó a casa, lo vi todo tan claro que me asusté. Marcos no sabía que lo había visto. Me saludó como siempre, me dio un beso en la frente y se metió en la ducha. La cena estaba servida, pero no me senté. Me fui al dormitorio, abrí el cajón donde guardaba la ropa interior que ya no usaba, y me puse la lencería negra que llevaba años sin ver la luz. No por él. Por mí. A la mañana siguiente, escribí a Iván. Un fisioterapeuta que trabaja en la misma clínica que yo. Un tío simpático, divertido, casado también, con una forma de mirarte que hace que el mundo se te olvide durante 10 segundos. No le dije mucho. ¿Tienes planes hoy después de trabajar? La respuesta no tardó ni medio minuto. Solo si tú estás dentro de ellos. Fue directo. Un sí sin adornos. Nos vimos en un bar discreto, cerca de la Romareda. No hubo preámbulos, ni nervios. Pedimos una cerveza cada uno. Hablamos de todo y de nada. Lo que más recuerdo es que no me preguntó nada sobre Marcos. Ni una palabra. Y eso me encantó. Después, sin necesidad de explicaciones, fuimos al Hotel Boston. No te voy a describir lo que pasó allí como si fuera una novela barata. Solo diré que fue una mezcla perfecta entre deseo y venganza. Me sentí deseada. Por primera vez en años, me sentí joven. Presente. Como si el mundo volviera a tener color. Cuando acabamos, él se quedó dormido. Yo no. Me quedé mirando al techo, sin culpa. Sin miedo. Pensando en lo fácil que fue todo. En lo natural que me salió traicionar a un hombre al que una vez amé. Pero ¿sabes qué fue lo más retorcido? Que en el fondo, me alegraba. Me alegraba de haberlo hecho. Volví a casa a la hora de siempre. Entré por la puerta con una bolsa del supermercado, como si de verdad hubiese estado comprando. Marcos estaba en el sofá viendo la tele, como si nada. Me sonrió. Me ofreció una copa de vino. Y ahí entendí que los dos estábamos jugando al mismo juego. Pero yo acababa de hacer mi primer movimiento. Y no sería el último. No sé exactamente cuándo empezó a sospechar, pero fue antes de lo que yo pensaba. Marcos siempre había sido ese tipo de hombre tranquilo que no hace preguntas si no hay necesidad, y eso, durante años, me sirvió. Yo podía llegar tarde por alguna reunión o un atasco y él simplemente asentía. Volvía la vista a su ordenador o al telediario y no decía nada. Pero algo cambió después de aquella noche con Iván. No sé si fue mi cara, mi forma de andar, o ese pequeño gesto de dejar la ropa interior en el cesto cuando normalmente me aseguraba de lavarla yo misma antes de que él la viera. Lo que sea que fue, Marcos lo notó, y en lugar de decirme algo directamente, empezó a observarme. Me miraba más de la cuenta, y no con cariño, sino con una frialdad extraña,
como si estuviera sacando cálculos en su cabeza y esperara el momento justo para hablar. No fue un ataque directo, ni un arranque de celos. Fue algo peor, su silencio incómodo, su forma de responder con monosílabos, su repentina costumbre de salir a caminar por las noches con el móvil en la mano, haciendo llamadas que terminaban con un vale, te aviso antes de colgar. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que era culpa de la paranoia que uno siente después de hacer algo así, pero empecé a notar detalles que no estaban antes. Un día llegué a casa y vi que el coche de Marcos no estaba, algo raro porque salía del trabajo más tarde que yo. No me dio tiempo ni a quitarme los zapatos cuando entró por la puerta, tranquilo, con una bolsa del supermercado en la mano, pero sin haber comprado nada realmente útil. 2 latas de cerveza, una bandeja con jamón cocido, un paquete de chicles, como si hubiera salido solo para hacer tiempo. Y cuando le pregunté directamente dónde había estado, me respondió sin dudar, mirándome a los ojos, que había ido a buscar algo de cena. No discutí. No era el momento. Durante esa semana, Iván y yo nos vimos 3 veces. En su piso, aprovechando que su mujer se iba a clases de yoga por las tardes. Decía que estaba separándose, pero no me importaba si era cierto o no. Yo no buscaba una nueva relación. Ni cariño. Solo buscaba ese espacio donde nadie me pidiera explicaciones, donde pudiera apagarme y encenderme cuando me diera la gana, sin pensar en lo que eso significaba para alguien más. Él tampoco pedía nada. Era perfecto. Pero entonces llegó la noche del miércoles, que cambió todo. Marcos me escribió al trabajo, algo que no hacía nunca. Me dijo que no fuera directa a casa, que quedáramos en el bar cerca de la Plaza San Francisco. No era su estilo, así que fui con la mosca detrás de la oreja. Me puse la chaqueta, avisé en recepción de que salía antes y caminé los 15 minutos que separaban la clínica del bar con el estómago apretado. Él ya estaba ahí cuando llegué. Sentado en una mesa del fondo, sin cerveza ni tapa, solo con un vaso de agua entre las manos. Me saludó con una sonrisa que no era una sonrisa, más bien una mueca seca. Me senté sin decir nada. Él tampoco habló al principio. Solo me miraba. Luego sacó una carpeta de su mochila. Una de esas carpetas cutres de plástico azul que usamos para guardar documentos en casa. Me la puso encima de la mesa y me dijo que la abriera. Dentro había fotos. Muchas. En blanco y negro, con la fecha y hora en la esquina inferior. Yo salía en todas. Entrando en portales, saliendo de hoteles, caminando al lado de Iván, riendo, mirándole con una expresión que no recordaba haber tenido. Nada sexual. Nada explícito. Pero era suficiente. No dije nada. No tenía sentido negarlo. No me iba a humillar con una mentira torpe. Tampoco iba a justificarme. Marcos esperó a que pasara todas las fotos una por una. No me interrumpió. Solo cuando terminé, se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y dijo, así que sí. Pensaba que te ibas a inventar una historia. Me alegra que al menos tengas la decencia de no hacerlo. Yo quería decirle que no sabía qué estaba haciendo, que todo se había vuelto borroso desde que lo vi con la rubia en el hotel, pero no pude. No tenía sentido entrar en ese terreno. Él era el que tenía las pruebas. Yo era la que había quedado atrapada. Después vino el golpe. No fue con gritos, ni con reproches. Fue peor. Dijo que lo había preparado todo. Que había hablado con un abogado. Que tenía un informe con fechas, imágenes, incluso grabaciones de audio. Que había contratado a alguien desde hacía 2 semanas y que ahora tenía todo lo que necesitaba. Que el piso, que estaba a su nombre, ya estaba en venta. Que la cuenta conjunta iba a ser congelada. Que ya había avisado a su jefe para hacer el traslado a otra ciudad. Todo lo dijo sin alzar la voz, sin despeinarse, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Yo solo escuchaba. No lloré. No grité. Me limité a sentir, a tragar saliva, a mirar el fondo del vaso vacío que me habían dejado en la mesa. No pude preguntarle por la mujer del hotel. Por la rubia. No era el momento, y quizás nunca lo sería. Él no iba a admitir nada. No ahora. Y aunque lo hiciera, no cambiaría el hecho de que yo ya había cruzado una línea sin retorno. Cuando terminamos de hablar, me dijo que no durmiera esa noche en casa. Que me fuera donde quisiera, pero que a partir de ese momento,
cada uno seguiría su camino. Me dio unas horas para recoger mis cosas. Pocas. Y lo peor es que no lo dijo con rencor. Lo dijo con un tono seco, práctico, como alguien que ya ha llorado y vomitado todo y solo quiere terminar con el trámite. Me fui caminando, sin rumbo, con la carpeta azul en el bolso. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Me metí en un portal cualquiera y me senté en las escaleras. Llamé a Iván, pero no contestó. Le dejé un mensaje diciendo que necesitaba verle. Que no podía volver a casa. Que me había pillado. Que era real. Que era ahora. No sé si lo escuchó o si decidió ignorarlo. Lo único que supe es que, en ese momento, estaba sola. Realmente sola. Por primera vez en años. Y la sensación no era miedo. Era otra cosa. Algo más feo. Más real. Más crudo. La vida que conocía se había ido al carajo en menos de 30 minutos. Dormí en casa de mi hermana aquella noche, aunque dormir no sería la palabra correcta, porque lo único que hice fue estar tumbada mirando el techo mientras repasaba cada detalle de la conversación en el bar y cada una de las fotos que Marcos había colocado delante de mí con esa precisión casi administrativa que siempre había tenido para todo, incluso para destruirme. No le conté a mi hermana la verdad completa, solo le dije que Marcos y yo habíamos tenido una discusión fuerte y que necesitaba despejarme, y ella no insistió demasiado porque nunca se metía en mis asuntos, pero su mirada decía que intuía algo más grande, algo que yo todavía no sabía cómo explicar sin quedar como lo que era. A la mañana siguiente volví al piso temprano para recoger mis cosas antes de que él regresara del trabajo, tal y como habíamos acordado, y mientras abría la puerta con mis propias llaves sentí por primera vez una sensación clara de que ya no era mi casa, que el espacio en el que había vivido 10 años se había convertido en una sala de espera antes de un juicio. Marcos estaba allí, sentado en la mesa del salón con su portátil abierto y varios papeles impresos ordenados en montones, como si estuviera gestionando un proyecto más, y cuando me vio entrar no mostró sorpresa ni rabia, solo levantó la vista y dijo que el abogado nos recibiría el viernes a las 5 para firmar el inicio del proceso de separación, que ya estaba todo preparado y que no tenía intención de discutir términos porque quería cerrar aquello rápido y sin escenas, y esa frialdad fue más dolorosa que cualquier grito que pudiera haber soltado. Mientras recogía mi ropa, mis zapatos, mis documentos personales y algunas fotografías que decidí quedarme porque no quería que acabaran en la basura, Marcos entró en el dormitorio y se apoyó en la puerta observando cada movimiento que hacía, no con intención de ayudarme sino como si estuviera asegurándose de que no me llevaran nada que no me correspondía, y entonces habló por primera vez de lo que yo había visto semanas atrás frente al hotel. Me dijo que sabía que yo lo había visto salir con aquella mujer, que un conocido suyo me había visto en la esquina y se lo había contado esa misma noche, y que desde entonces había esperado a que yo sacara el tema para saber si aún existía algún resto de honestidad entre nosotros, pero como nunca lo mencioné decidió seguir adelante con su propio plan y comprobar hasta dónde estaba dispuesta a llegar yo. No levantó la voz cuando añadió que aquella mujer no era su amante, que era una clienta con la que estaba cerrando un acuerdo laboral y que había aceptado acompañarla hasta el hotel porque allí se celebraba una reunión con otros socios, y que si yo hubiera preguntado, él habría contestado sin problemas, pero que elegí callar y actuar por mi cuenta como si estuviera buscando una excusa para hacer lo que llevaba tiempo queriendo hacer. Escuché todo sin interrumpirle, aunque por dentro sentía una mezcla de vergüenza y rabia porque, aunque no podía asegurar que me estuviera diciendo toda la verdad, tampoco tenía pruebas de lo contrario y en ese momento quedaba claro que mis decisiones habían sido independientes de cualquier confirmación real. Le pregunté por qué no me enfrentó directamente cuando empezó a sospechar y respondió que necesitaba estar seguro antes de tomar una decisión definitiva, que no iba a acusarme sin pruebas porque eso lo convertiría en un hombre inseguro y paranoico, y que prefería comprobarlo de manera fría y organizada para no cometer errores que luego pudieran perjudicarle legalmente. Fue entonces cuando comprendí que la venganza no iba a ser un arrebato emocional sino algo mucho más calculado. Marcos había hablado con el propietario del piso para acelerar la venta y había solicitado que el contrato de alquiler del pequeño estudio que yo utilizaba ocasionalmente como despacho a nombre de ambos quedara anulado, de modo que en menos de 2 semanas me quedaría sin ningún espacio propio en el que refugiarme. También había informado a mis padres de la situación, mostrándoles algunas de las fotos, no todas, pero sí las suficientes para que la versión que escucharan fuera la suya antes de que yo pudiera contar nada, y eso fue un golpe que no esperaba porque siempre pensé que mantendría el asunto en privado por orgullo, pero él decidió exponerlo con una claridad que me dejó sin margen para defenderme.
Intenté mantener la compostura y le dije que no necesitaba arruinar mi reputación con mi familia para terminar un matrimonio que ya estaba roto por ambas partes, y entonces me miró de una forma que no le había visto nunca, sin odio pero con una determinación absoluta, y respondió que no estaba arruinando nada, que simplemente estaba mostrando la verdad para protegerse, porque sabía que yo era capaz de girar la historia y presentarme como víctima si me daba la oportunidad. Esa frase me atravesó más que cualquier insulto porque implicaba que había dejado de confiar en mí por completo, que me veía como alguien capaz de manipular incluso aquello que yo misma había provocado, y en ese instante entendí que no iba a haber espacio para reconciliaciones ni conversaciones suaves. Cuando terminé de recoger mis cosas, Marcos me entregó una copia de los documentos que había preparado el abogado, incluyendo una cláusula que establecía la separación inmediata de bienes y la renuncia por mi parte a cualquier compensación económica adicional, y me dijo que si firmaba todo sin poner obstáculos se comprometería a no iniciar ningún procedimiento judicial por daños morales ni a presentar las pruebas en el entorno laboral, porque según él prefería cerrar el capítulo sin alargarlo. Pero necesitaba asegurarse de que yo no intentaría nada que complicara el proceso. Sentí un golpe seco en el estómago al escuchar eso, porque comprendí que estaba negociando mi silencio a cambio de mi estabilidad mínima, y aunque me indignaba la frialdad con la que lo planteaba, también sabía que tenía pocas cartas que jugar. Le pregunté si en algún momento había considerado perdonarme y respondió que el perdón no era una cuestión de orgullo sino de confianza, y que la confianza no se recupera cuando alguien decide actuar durante semanas con plena conciencia de lo que está haciendo, ocultando encuentros, inventando excusas y manteniendo una doble vida mientras la otra persona duerme en la misma cama creyendo que todo está bien. No hubo dramatismo en sus palabras, solo una enumeración de hechos que yo no podía negar. Antes de salir por última vez del piso, me dijo que el viernes esperaba que fuera puntual, que no quería retrasos ni escenas frente al abogado, y añadió que si tenía algo más que decirle lo hiciera ahora porque después de la firma cada uno seguiría su camino sin contacto innecesario. Me quedé unos segundos mirándole, intentando encontrar alguna grieta en su postura, algún indicio de que detrás de esa decisión había todavía algo que pudiera salvarse, pero lo único que vi fue cansancio y una resolución firme. Le dije que no tenía nada más que añadir en ese momento y que estaría allí el viernes como acordamos, y salí del piso con 2 maletas y una carpeta llena de documentos que marcaban oficialmente el final de mi matrimonio. Mientras bajaba las escaleras, entendí que la traición no solo había sido un acto físico sino una cadena de decisiones conscientes que habían llevado a este punto, y que la siguiente conversación, la que tendría lugar en el despacho del abogado, sería la que definiría si quedaba algún rastro de dignidad para ambos o si todo terminaría convertido en un trámite frío y definitivo. Cuando llegué al despacho del abogado, ya estaba allí Marcos, sentado con el mismo gesto tranquilo que había tenido los días anteriores, sin señales de angustia ni ansiedad, como si firmar nuestra separación fuera igual de sencillo que autorizar una transferencia bancaria. Me saludó con un movimiento de cabeza, sin palabras, y volvió a mirar los papeles sobre la mesa como si no le interesara perder ni un segundo más de lo necesario en aquella situación. El abogado, un hombre mayor de expresión neutra, hizo todo lo posible por mantener el tono formal y preciso, repasando las cláusulas una por una sin entrar en ningún tipo de valoración personal, como si estuviera leyendo un guión que había repetido decenas de veces y no quisiera salirse del ritmo previsto. Yo asentía en silencio, firmaba donde me pedían, escuchaba sin interrumpir. En algún momento levanté la vista y miré a Marcos, esperando alguna reacción, pero solo me devolvió una mirada seca, sin emoción ni rencor, como si yo ya no tuviera peso en su vida. Una vez terminado el trámite, el abogado nos explicó el plazo legal hasta la sentencia definitiva, habló de los posibles ajustes en el reparto de bienes y terminó deseándonos suerte de forma automática. Nadie respondió. Marcos se levantó, guardó los documentos en su carpeta y se despidió del abogado con un apretón de manos breve. A mí no me dirigió ni una palabra. Salió del despacho con paso firme, sin mirar atrás, dejándome sola sentada frente al escritorio, sintiendo por primera vez que ya no quedaba nada a lo que agarrarme. Me quedé allí unos minutos más, no porque necesitara procesar lo que había pasado, sino porque no tenía a dónde ir. Había llevado mis cosas al piso de mi hermana, pero no quería volver allí aún. No quería enfrentarme a su mirada de lástima ni a las preguntas que no me iba a hacer pero que colgarían en el ambiente como si fueran gritos. Salí a la calle y caminé sin rumbo por el centro de Zaragoza, intentando pensar en algo que me distrajera, pero lo único que tenía en la cabeza era el modo en que Marcos había gestionado todo, sin una sola explosión, sin una frase fuera de lugar, con una precisión tan brutal que dolía más que si me hubiera gritado en mitad de la calle. Pensé en Iván, en lo poco que sabía de su vida real,
en lo mucho que me había involucrado en algo que ni siquiera estaba construido sobre una base sólida. Le escribí un mensaje corto, solo para decirle que todo había terminado y que necesitaba verle. Tardó varias horas en contestar. Me dijo que estaba en casa, que podía pasar si quería. No sonaba como alguien sorprendido ni preocupado. Era una respuesta mecánica, casi aburrida, como si lo que yo acababa de vivir fuera un detalle más en su día. Fui a su piso porque no sabía qué otra cosa hacer. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa leve, con esa familiaridad que ya no era reconfortante sino incómoda. Me preguntó cómo había ido todo, si había sido muy tenso, si Marcos había hecho alguna locura. Le conté la verdad, que no hubo discusión, que todo fue perfectamente medido y que ahora ya estaba todo en marcha. Él asintió como si eso le pareciera lógico y se fue a la cocina a preparar café, como si fuéramos una pareja hablando de cosas cotidianas después del trabajo. Me senté en el sofá y miré el salón con atención por primera vez. Todo era funcional, limpio, decorado sin ningún tipo de gusto personal. Ni una foto, ni un cuadro que dijera algo sobre él. Solo una pantalla enorme, una estantería con libros de autoayuda y algún título técnico, y una mesa donde todavía había papeles de trabajo sin recoger. Cuando volvió con el café, se sentó a mi lado y me abrazó, pero no era el tipo de abrazo que necesitaba. Era el de alguien que repite un gesto aprendido sin pensar si es adecuado. Le pregunté si pensaba que podríamos empezar algo ahora que ya estaba libre, y su respuesta me dejó sin aire. Me dijo que no era el momento, que su situación tampoco era sencilla, que su mujer había empezado a sospechar y que no quería que todo explotara de golpe. Le pregunté si pensaba seguir con ella, y no respondió directamente. Dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo, que estaba confundido. Le recordé que durante semanas me había dicho que ya estaba todo roto con ella, que solo le faltaba organizar la mudanza y cerrar cuentas, y me miró con la expresión de alguien que no quiere entrar en conflicto pero tampoco tiene una explicación coherente. Dijo que en ese momento solo quería estar tranquilo, que no buscaba complicarse más la vida, que no me había prometido nada y que esperaba que yo entendiera eso. Me levanté sin decir nada más. No me despedí. Salí de su piso con una rabia tan contenida que ni siquiera me permití llorar. Caminé por las calles como si estuviera en otra ciudad, sin reconocer nada de lo que me rodeaba, sin sentir nada más que un vacío enorme. Todo lo que había hecho, todos los riesgos que había asumido, todas las mentiras, me llevaban ahora a esta conclusión absurda: me había quedado sin marido, sin casa, sin plan y sin amante. Volví al piso de mi hermana, entré sin hacer ruido, me encerré en el cuarto de invitados y apagué el móvil. Me tumbé en la cama y me quedé allí varias horas, sin dormir, sin moverme, solo mirando el techo, sin saber qué iba a hacer al día siguiente. A la mañana siguiente, mi hermana me preparó café y me preguntó si necesitaba hablar. Le dije que no. Me ofreció quedarse conmigo durante el fin de semana, pero rechacé la propuesta. Le agradecí su hospitalidad y salí a buscar un piso pequeño en alquiler. No podía seguir allí. No por ella, sino por mí. Necesitaba un sitio donde pudiera estar sola, donde nadie me mirara con lástima, donde pudiera empezar a decidir sin que todo me recordara lo que había perdido. Los días siguientes los pasé entre trámites, llamadas, visitas a inmobiliarias y entrevistas con gente que alquilaba habitaciones o pequeños estudios. Encontré uno en Delicias, pequeño, mal ventilado, con muebles viejos, pero barato y sin preguntas. Lo firmé sin pensarlo. Me mudé el lunes. Esa noche, sentada en una silla coja y cenando un bocadillo frío, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en menos de un mes. Nadie me perseguía. Nadie me llamaba. Ni Marcos ni Iván habían vuelto a escribirme. Todo el mundo estaba en su sitio, menos yo. Y por primera vez, sentí algo más fuerte que la culpa o la vergüenza. Sentí una especie de aceptación fría. No era un castigo. No era una consecuencia. Era simplemente lo que pasaba cuando una persona tomaba decisiones y las defendía hasta el final sin medir lo que podía romper. No estaba orgullosa. No me sentía fuerte. Tampoco derrotada. Solo sabía que lo que venía ahora dependía solo de mí. Y eso daba tanto miedo como libertad. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada de Marcos. Tampoco mensajes, ni correos, ni preguntas a través de terceros. Yo sabía que él no iba a buscarme, porque si algo tenía claro era que cuando él cerraba una puerta, no la volvía a abrir. No era un hombre de impulsos,
No necesitaba gritar ni amenazar para hacerte sentir que habías quedado fuera para siempre. Y eso era justo lo que había hecho. Mientras tanto, Iván me escribió un par de veces con mensajes vagos, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, pero no volví a responderle. Me di cuenta de que seguir estirando algo que ya había demostrado su inconsistencia era una forma ridícula de autodestruirme aún más. Lo nuestro nunca fue amor, y ni siquiera sé si fue deseo real o solo un refugio cutre y conveniente para escapar de lo que me molestaba en casa. Había hecho todo lo que no debía hacer, pero ahora estaba ahí, en un estudio de 30 metros cuadrados con paredes finas y una cama que crujía con solo respirar, sentada frente a una mesa llena de papeles de trabajo, intentando no pensar demasiado. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en una cafetería del centro, recibí un mensaje inesperado de alguien con quien no hablaba desde hacía mucho, David, el hermano pequeño de Marcos. Me preguntaba si podía verme, que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Tardé unos minutos en decidir si contestar o no. Finalmente acepté. Quedamos en una terraza cerca del Parque Grande. Cuando llegó, me sorprendió verlo más serio, más apagado. Siempre había sido el más simpático de la familia, pero esta vez su tono era distinto desde el primer segundo. No me saludó con un abrazo ni con beso, simplemente se sentó, pidió un café y me dijo que iba a ser directo. No estoy aquí para hacerte sentir mal, ni para defender a mi hermano, ni para interrogarte, empezó diciendo sin rodeos. Solo quiero entender qué pasó contigo. De verdad. No supe qué responder al principio. Pensé en inventarme una versión más ligera, en maquillar lo que había ocurrido para no terminar de enterrar lo poco que quedaba de mi imagen ante su familia, pero en ese momento me di cuenta de que no me quedaba energía para inventar más. Así que hablé claro. Le conté que sí, que había engañado a Marcos, que no fue un error puntual sino una decisión repetida. Le expliqué que durante años me había sentido estancada, sola, ignorada, y que aunque eso no justificaba nada, fue el detonante. No omití nada. Incluso le conté lo de las fotos, lo del abogado, lo del final sin gritos. Él me escuchó sin interrumpir. Solo bebía su café con calma, mirando al frente, como si tratara de ordenar lo que iba oyendo. Marcos no me ha contado nada, dijo al final. Solo nos dijo que te habías ido, que no quería hablar del tema y que no necesitábamos saber más. No nos pidió que dejáramos de verte, pero dejó claro que no iba a perdonar nada. Yo me enteré por mi madre, que habló con tu hermana y sacó sus propias conclusiones. No sé si te odia o no, pero está decepcionada, y eso pesa mucho en ella. No quise preguntar por qué se había molestado en venir si ya sabían todo y no tenían intención de acercarse más. Pero antes de que yo abriera la boca, él lo aclaró. No lo hago por él. Lo hago porque tengo la sensación de que tú estás pagando esto sola, y no sé si te lo mereces del todo. No te estoy justificando, pero tú también llevabas años en esa casa aguantando cosas. Yo veía cómo os mirabais en las cenas familiares, cómo hablabais lo justo, cómo parecía que estabais juntos solo por obligación. Quizá tú te equivocaste en cómo saliste de eso, pero él tampoco puso nada de su parte. Lo agradecí, aunque no supe cómo responder. Me despedí con un apretón de manos y volví a casa con la cabeza llena de frases sin terminar. Aquel día confirmé que el silencio de Marcos no era por estrategia ni orgullo, sino porque había decidido desaparecer de mi vida sin dejar opción a la duda. Lo que había hecho no solo había roto un matrimonio, también había borrado cualquier posibilidad de memoria amable. Una semana después recibí un correo de su abogado. Asunto: finalización del proceso. Dentro había una copia escaneada de la sentencia y una lista detallada de los pasos siguientes. La separación era oficial. Legal. Irrevocable. Ni siquiera lo celebré. Lo leí una vez, lo archivé y cerré el ordenador. Esa misma noche, al volver del supermercado, encontré un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una sola hoja. En ella, escrita a mano, había una lista de objetos personales míos que todavía estaban en el trastero del piso de Marcos. Al final, en letra más pequeña, una frase corta: puedes venir a recogerlos el sábado por la mañana. A las 10. Estaré fuera. No supe si agradecerle la nota o si tomarla como otra muestra de su frialdad. Pero fui. A las 10 en punto estaba allí. La puerta estaba abierta. Entré. El piso estaba vacío. No quedaba nada mío en la casa salvo las cajas en el trastero.
La subí una por una, sin ayuda, sin pausa. No miré alrededor. No abrí puertas. No revisé habitaciones. Solo cumplí con lo que había venido a hacer. Cuando metí la última caja en el maletero, cerré el portón, me apoyé un segundo en el coche y respiré hondo. No porque necesitara aire, sino porque no quería irme tan rápido. Al final, entré de nuevo solo para dejar las llaves en el recibidor. Sobre la mesa había una carpeta negra. Dentro, todas las fotos. Las que él me había enseñado, y otras que no. Las rompí allí mismo y las tiré al cubo de basura de la cocina. Al salir, sentí por primera vez que la historia estaba realmente cerrada. No había escenas pendientes, ni palabras por decir, ni posibilidad de volver atrás. Marcos había hecho su parte, yo había hecho la mía, y ahora cada uno estaba en un sitio distinto, sin nada que compartir. Volví a mi estudio. Me duché. Me senté en el suelo con una cerveza caliente. No encendí la tele. No cogí el móvil. Solo estuve allí. Y en ese momento, me di cuenta de que lo que más miedo me daba no era estar sola, ni empezar de nuevo, ni cargar con todo lo que había hecho. Lo que más miedo me daba era que todo lo que pasó había sido necesario. Y eso no lo iba a poder justificar ante nadie. No volví a saber nada de Marcos después de recoger las cajas del trastero. No un mensaje, no una mirada cruzada por la calle, no un comentario transmitido por alguien. Había hecho exactamente lo que dijo que haría, desaparecer. Supongo que es más fácil cuando uno tiene la capacidad de cortar de raíz, cuando no necesita explicaciones ni se deja arrastrar por lo que fue. Yo, en cambio, tardé más. No en superarlo, porque no sé si esa palabra se ajusta, sino en volver a encontrar una forma de vivir que no me resultara ajena. El trabajo me mantuvo ocupada, aunque la clínica no era un sitio agradable. A veces los compañeros me hablaban con condescendencia, como si se hubieran enterado de algo pero no quisieran ser directos. Otras veces, simplemente evitaban hablar conmigo más allá de lo necesario, como si mi presencia incomodara. Empecé a quedarme a comer sola, a salir por otra puerta para evitar los pasillos más transitados, a no contar nada más de lo necesario. Fue una época de rutina mecánica, en la que cada día parecía una repetición del anterior, y aún así la inercia me mantenía en marcha. Una tarde de lunes, mientras volvía del trabajo, mi hermana me llamó para decirme que nuestros padres querían organizar una comida el domingo. Acepté sin pensarlo, aunque sabía que en algún momento saldría el tema. Ellos habían sido informados por su cuenta, y aunque no me juzgaron directamente, la decepción era evidente. Durante la comida intentaron mantener el ambiente ligero, preguntando por el trabajo, por la salud, por cosas sin importancia. Mi madre evitaba mirarme demasiado y mi padre se esforzaba en hacerme sentir cómoda con bromas tontas que no terminaban de funcionar. Después del postre, ella me pidió que la ayudara con los platos, y una vez solas en la cocina, habló sin rodeos. No voy a justificar nada de lo que hiciste, pero quiero que sepas que no te hemos dejado de querer. Nos duele, claro. Marcos era parte de esta familia. Pero tú también lo eres. Y esto no lo cambia. Solo espero que algún día entiendas que hay formas y formas de hacer las cosas. Asentí en silencio. No había nada que responder a eso. Era la frase que resume toda la historia. No se trataba solo de lo que hice, sino de cómo lo hice, de todo lo que escondí, de todo lo que destruí sin decirlo en voz alta. Me fui de esa casa con la sensación de haber vuelto al punto de partida, como si tuviera que demostrar de nuevo quién era, esta vez sin la protección de un matrimonio que me daba una estructura, aunque ya no me llenara. Un par de semanas después, mientras organizaba papeles en casa, encontré un sobre que no recordaba. Estaba en una de las cajas que traje del trastero, escondido entre documentos viejos. Era una carta escrita a mano, con mi nombre en la portada, sin fecha ni remitente. Reconocí la letra de Marcos al instante. Pensé en no leerla, en romperla y tirarla sin más, pero al final la abrí. Era breve. Decía que no me escribía para reprochar nada, que lo hacía porque quería cerrar todo por su parte con una última palabra. Decía que nunca me había odiado, que la traición había sido un golpe que no esperaba, pero que lo que más le dolió fue comprobar que durante años estuvimos juntos sin hablarnos de verdad. Decía que no me culpaba por haberse apagado, pero que le dolía no haber sabido cómo arreglarlo a tiempo. Terminaba diciendo que esperaba que lo que viniera después para mí fuera una vida en la que pudiera elegir sin dañar, decidir sin engañar,
y vivir sin necesitar romper lo que otros habían construido conmigo. Doblada dentro de la carta, había una foto. Era una que yo creía perdida. Una tarde en la playa, en verano, cuando todavía reíamos sin esfuerzo. Los dos estábamos sentados en la arena, él con el brazo alrededor de mis hombros, yo con el pelo revuelto por el viento y una sonrisa que ya no recordaba haber tenido. La guardé en un cajón sin pensarlo más. No lloré. No me sentí mejor. Solo entendí que esa etapa ya tenía un cierre claro, uno que no dependía de mí. Los siguientes meses fueron un proceso lento de reacomodo. Cambié de clínica, esta vez en otro barrio, más lejos, con gente que no sabía nada de mi historia. Empecé a hablar más con compañeros, a decir que estaba divorciada sin explicar los detalles, a salir de vez en cuando con ellos a tomar algo. Recuperé cierta normalidad, aunque no esa que tenía antes, sino una nueva, más silenciosa, más contenida. Tuve un par de citas, todas mediocres, conversaciones forzadas, hombres que no me interesaban más allá de un café compartido. No buscaba enamorarme. Solo necesitaba volver a ocupar espacio en el mundo sin sentirme invisible o juzgada. Pasado casi un año desde que todo estalló, me crucé con Iván en una calle del centro. Iba con su hija pequeña, que debía tener unos 3 años. Nos saludamos con una sonrisa incómoda, y él hizo un gesto vago para invitarme a parar. Hablamos unos minutos, lo justo para ponernos al día, como si fuéramos conocidos lejanos. No mencionamos nada de lo que había pasado. No hubo reproches, ni disculpas. Solo un intercambio superficial de información sin emoción. Antes de irse, dijo algo que no esperaba. Sigo pensando en ti de vez en cuando. Aunque sé que fue una mierda lo que pasó. No supe qué responder, así que no dije nada. Le deseé suerte, le acaricié la cabeza a su hija y seguí mi camino. Esa noche, en casa, pensé en todo lo que podría haber dicho y no dije, y me di cuenta de que estaba bien así. No necesitaba cerrar nada con él. Lo que habíamos tenido fue una fase equivocada, una escapatoria torpe, y no había nada que recuperar. Ahora vivo en otro piso, más luminoso, con muebles elegidos por mí y una rutina que, aunque no es perfecta, ya no me pesa. No tengo pareja. Tampoco la busco. No he vuelto a ver a Marcos, ni sé si está con alguien nuevo, ni me interesa saberlo. Mis padres han dejado de tratarme como si estuvieran esperando una versión mejorada de mí, y mi hermana ya no me mira como si fuera una bomba a punto de estallar. He empezado a escribir, no como terapia ni con intención de publicar nada, sino para ordenar las cosas. A veces me siento frente al portátil y repaso todo lo que ocurrió, no para justificarme, sino para no olvidar que las decisiones que se toman a escondidas siempre terminan saliendo a la superficie, aunque una crea que controla todo. No me considero una víctima. Tampoco una villana. Solo fui una mujer que tomó malas decisiones, que actuó con egoísmo, que destruyó lo que tenía sin tener muy claro qué quería construir después. Pero también fui la que recogió los pedazos, la que aceptó las consecuencias, la que no buscó consuelo fácil ni culpables ajenos. Lo que aprendí no es algo que se pueda enseñar. Solo se entiende cuando ya es tarde. Y tal vez por eso escribí esto, para que si alguien alguna vez pasa por lo mismo, sepa que lo importante no es lo que uno rompe, sino cómo vive después con lo que queda.